Buen día, soy Paola Rayón y les voy a hablar de un tema interesante que vimos en nuestro semestre de Derecho. Les comentaré acerca de la división de poderes de nuestro querido México. Antecedentes. Iniciemos recordando a los autores de la doctrina de la división de poderes. El Príncipe, publicado posteriormente en 1531, es un tratado de doctrina política escrito por Nicolás Maquiavelo, escritor, diplomático y filósofo político italiano de la época renacentista. Él encontró que el poder se divide con fines prácticos. El principio de la división de poderes está basado en la ideología de la Ilustración, que limita la concentración del poder en una sola persona y a la vez establece un triple ejercicio de la soberanía. En el mundo moderno se les contribuyen a dos pensadores. John Locke, siglo XVII, año 1690, con su ensayo sobre el gobierno civil, en el cual construye su propia teoría del Estado y de la sociedad civil basada en los derechos naturales y el contrato social. Y Charles Louis Secondant, mejor conocido como Montesquieu, siglo XVIII, con su tesis El espíritu de las leyes. La forma de gobierno que define John Locke es aquella en la que gobierna el rey y el parlamento, en donde dicho rey depende de éste. Los dos son elegidos libremente por el pueblo, ya que es del pueblo de quien emana el poder del Estado. Además, apuesta por la separación de poderes como medida contra la corrupción, poder legislativo, ejecutivo y federativo. Montesquieu describe los tres poderes mencionados como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, donde establece que los mismos no se deben de agrupar en los mismos dirigentes, a pesar de que estos poderes estén relacionados y coexistan para un mismo fin. La teoría se basa en un contrapeso donde cada poder debe de contrarrestar y equilibrar al otro. A nivel internacional, tenemos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia 1789. Artículo 16. Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. La división de poderes en nuestra Constitución. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824 expresó en su artículo 6: se divide el supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Quedó así plasmada en la parte orgánica la figura de la división de poderes. La Constitución de 1917 consagró la división de poderes en el artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Esta división de poderes es como una balanza que mantiene el equilibrio del poder. Así se evita el abuso de los gobernantes, pues cada uno tiene sus funciones delimitadas y entre ellos un control mutuo. Pero les platico de cada uno de estos poderes sin alargar mucho esta plática, ya que, como les comenté, todos expusimos los temas ampliamente. ¿Recuerdan? Seguro que sí. Continuemos. Función del Poder Legislativo. Para la formación de leyes, el Poder Legislativo en nuestro país tiene como principal función la creación, reforma o derogación de normas, para lo cual se establecen una serie de pasos a seguir en un proceso y así lograr su confección, sin los cuales no pueda crearse una ley. Esta reglamentación, conocida como el proceso legislativo, edifica el conjunto de disposiciones normativas que han de regir la vida jurídica de nuestro país. Congreso de la Unión. Los representantes del Poder Legislativo se encuentran en el Honorable Congreso de la Unión, facultados por el artículo 73 constitucional, en donde tenemos la Cámara de los 500 diputados y la Cámara de los 128 senadores. Los diputados y senadores solo se reúnen 2 veces al año, el 1 de septiembre y el 15 de marzo, que son los días en que dan comienzo las 2 temporadas de trabajo, también llamadas periodos ordinarios de sesiones del Congreso de la Unión. Flujo del proceso legislativo para generar leyes. Los procedimientos más característicos que deben seguirse durante el proceso para elaborar y poner en vigor las normas son los siguientes: presentación de la iniciativa de ley, turno de la iniciativa para su estudio de la comisión de dictamen correspondiente, dictamen de comisión,
Presentación de la primera y segunda lectura del dictamen ante el Pleno de la Cámara de Origen. Discusión, deliberación y debate. Aprobación total o parcial de las cámaras. Sanción por parte del Ejecutivo. Se da a conocer la ley por promulgación y publicación. Iniciación de la vigencia de los efectos legales. Ahora les platico de nuestro querido presidente. ¡Uy, sí! Bueno, sin decir nombres. El Poder Ejecutivo. El artículo 80 de la Constitución Política Mexicana menciona que se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos los artículos brevemente. Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. Artículo 86. El presidente podrá renunciar solo por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión. Artículo 88. El presidente no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. ¿Qué necesitas para ser presidente? El artículo 82 nos dice que debe ser ciudadano por presidente, 35 años cumplidos, no pertenecer al estado eclesiástico, tener una residencia en el país de 1 año, no estar en servicio activo, no hacer en las incapacidades del artículo 83 y no ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa. ¿Y cuáles serían tus facultades y obligaciones? Facultades: promulgar leyes, hacer nombramientos como de secretarios, embajadores, ministros y conceder indultos a reos. Ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, llevar la política exterior y celebrar tratados internacionales, entre otros. Y ahora les platico de el Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho. Es el poder que cuenta con las atribuciones necesarias para impartir justicia de manera cumplida. ¿Cómo está integrado el Poder Judicial de la Federación? El artículo 1 de su ley orgánica señala que las instancias que lo conforman son la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal. Los integrantes de este poder son, entre otros, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de los tribunales de circuito, colegiados y unitarios y los jueces de distrito. Por último, y para concluir, la palabra democracia significa gobierno del pueblo e indica 2 cosas. Primero, lo que ya sabemos, que todos podremos algún día elegir a nuestros representantes. Y segundo, que todos podremos algún día ser representantes de los demás, sin importar nuestro nivel social ni nuestra forma de pensar, si se actúa dentro de la ley. ¿Por qué decimos en México que la soberanía reside en el pueblo? En muchos cuentos de hadas que hemos oído, que llaman al rey y el soberano, hoy podemos decir que el soberano es simplemente el que manda. Y si decimos que la soberanía la tiene el pueblo, es porque el pueblo manda, tan simple como eso. Les agradezco mucho la atención y les deseo mucho éxito. ¡Hasta la próxima!